Capítulo 1. La noche del error. Las 2 de la mañana. San Luis Potosí en diciembre. El frío que se mete por las ventanas viejas. Y Tadeo Ríos en la cocina, haciendo café. Como hace cada noche que tiene entregas al día siguiente. No escuchó la puerta del cuarto de Adrián. No escuchó los pasos. Estaba midiendo el café. Un ritual exacto. 2 cucharadas. No 3. No 1. 2. Y entonces algo cambió en el aire del departamento. Una presión diferente. El olfato de Tadeo registró algo antes que su cerebro. Pero el cerebro tardó. Siempre tarda. Y para cuando el cerebro dijo, espera. Adrián ya había cruzado la cocina en 3 pasos. Y tenía las manos apoyadas en el mueble. Una a cada lado de Tadeo. Con la cara a 15 centímetros. Con los ojos todavía a medias dormidos. Con ese estado. De alguien que no está del todo consciente de lo que hace. ¿Saben cuánto tardó Tadeo en procesar la situación? 2 segundos. Porque Tadeo Ríos lleva 25 años siendo identificado como Omega. Por médicos, por profesores, por el sistema de registro del edificio. Y cada vez ha tenido que corregir el error. Esta vez no corrigió. Así que en cierto modo esto era culpa suya. En cierto modo muy específico. ¿Saben cuánto tardó Adrián en procesar la situación? Menos de 1 segundo. Porque en menos de 1 segundo, el olfato de Adrián recibió una señal. Que su cerebro tardó 3 sílabas en procesar. Alfa. No omega. No omega en absoluto. Alfa. El mismo tipo que él. Adrián se separó del mueble tan rápido, que dio 2 pasos hacia atrás. Y chocó con el refrigerador. Con todo el cuerpo, el refrigerador tembló. Los imanes de la puerta vibraron. Uno cayó al piso. Tadeo no se movió. Tenía la taza todavía en la mano. El café todavía caliente. Lo miró. Y dijo, con la voz más tranquila posible. A las 2 de la mañana. ¿Terminaste? Adrián lo miró. Con la cara de alguien que acaba de darse cuenta de algo. Muchas cosas. Al mismo tiempo. ¿Tú? Sí. ¿Eres? Sí. ¿Desde cuándo? Tadeo lo miró. Desde siempre. Adrián miró el refrigerador. Miró la cocina. Miró a Tadeo. El sistema del edificio dice que eres Omega. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque llevas 6 meses equivocado. Pausa larga. ¿Y no lo corregiste? Tadeo tomó un sorbo de café. No. ¿Por qué? Silencio. Eso, dijo Tadeo, es una conversación para mañana. Y se fue a su cuarto. Con el café. Con las 2 cucharadas exactas. Y con la certeza de que mañana iba a ser un día muy interesante. Capítulo 2. Hace 4 meses. ¿Quieren saber cómo empezó todo esto? Con un formulario mal llenado. Y con Tadeo Ríos que no fue a corregirlo. Hace 6 meses Tadeo buscó departamento. 3er intento en San Luis Potosí. Los 2 anteriores tenían cucarachas o vecinos con grupero hasta las 4. Este tenía ni lo uno ni lo otro. Buena ubicación. Cerca de la universidad. A 3 cuadras del mercado Hidalgo. Con calefacción que funcionaba. Lo tomó. ¿Saben qué pasó cuando llenó el formulario de registro del edificio? Que la señorita copió mal el campo de tipo de pack. Puso Omega en vez de Alfa. Tadeo lo notó cuando le dieron la copia. Aquí dice Omega. ¿No es así? No. Es Alfa. Ah. La señorita tecleó algo. Listo. Pero no lo listo. O lo listo en la copia local. Y no en el sistema central. El caso es que Tadeo llegó a su cuarto esa noche. Revisó el portal del edificio. Y el portal decía, Tadeo Ríos. Tipo. Omega. ¿Saben qué hizo Tadeo? Pensó. Mañana lo corrijo. Mañana. Fue a la universidad. Pasó mañana. Pasó una semana. ¿Saben cuándo está abierta la oficina del edificio? Martes y jueves. De 10 a 2. ¿Saben cuándo tiene Tadeo clases? Martes y jueves. De 8 a 2. Así que 6 meses después, el portal seguía diciendo Omega. Porque Tadeo Ríos es un estudiante de arquitectura con 12 materias activas. Y esto nunca fue urgente. Hasta que Adrián Montiel llegó como nuevo roommate. Hace 4 meses. Con 2 cajas de libros. Un monitor de 32 pulgadas. Y el archivo de registro del edificio que decía, su nuevo roommate, Tadeo Ríos. Tipo. Adrián lo leyó. Asintió. Y entró al departamento con toda la información incorrecta del mundo. ¿Saben cuándo se dio cuenta Tadeo? De que Adrián creía lo del registro.
El primer día, cuando Adrián llegó con las cajas y preguntó, ¿necesitas ayuda con algo del departamento? Nadie le había preguntado eso en la vida. Estoy bien, respondió Tadeo. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí. ¿El calentador funciona bien? A veces, estos edificios viejos. Funciona. Bien. Pausa. Si necesitas algo, dime. Tadeo lo miró. Pensó, este hombre cree que soy Omega. Y luego pensó, voy a corregirlo mañana. Y ya saben lo que pasó con los mañanas de Tadeo. Capítulo 3. Lo que Adrián creía. ¿Quieren saber cómo eran esos 4 meses para Adrián? Diferentes de lo que parecía desde afuera. Adrián Montiel no era ese tipo de alfa, el que deja el asiento del baño arriba. No ponía música a todo volumen. No invitaba gente sin avisar. No ocupaba más espacio del que le correspondía. Era, en la opinión sincera de Tadeo, el mejor roommate que había tenido. Y eso era raro, porque Tadeo había tenido 4 roommates. Y los 4 habían sido, en mayor o menor medida, un desastre. ¿Saben qué hacía Adrián? Dejaba café hecho los martes, porque Tadeo tenía junta de proyecto los martes a las 9. Y llegaba corriendo del cuarto sin tiempo para nada. Adrián lo había notado la primera semana, y a partir de la segunda, el café estaba. Sin comentario, sin esperar agradecimiento. Solo estaba. ¿Saben qué más hacía? Cuando Tadeo trabajaba hasta tarde, Adrián ponía música de fondo. Instrumental. Suave. Como quien sabe algo. Que el silencio absoluto a las 11 es más difícil que el ruido moderado. ¿Y los mandados? Adrián cargaba las bolsas del mercado. Siempre. Las tomo yo, decía. Sin hacer drama de eso. Solo lo hacía. ¿Saben qué pensaba Tadeo de todo esto? Que Adrián era genuinamente buena persona. Y que era lástima. Que creyera que lo hacía porque Tadeo era Omega. Porque si supiera la verdad, ¿seguiría haciéndolo? Esa era la pregunta que Tadeo no había querido responder. Era el mejor roommate que había tenido. Ponía música cuando yo trabajaba tarde. Dejaba café hecho los martes porque sabía que tenía junta. Me preguntaba si había comido. Que conste. Nadie me había preguntado si había comido en años. Desde la perspectiva de Adrián, tenía un roommate tranquilo, ordenado, que trabajaba duro, que nunca pedía nada, y que claramente no dormía lo suficiente. Adrián no lo trataba diferente por ser Omega. Se decía eso, pero también sabía que sus instintos de alfa estaban activos, aunque suprimidos. ¿Saben qué tomaba Adrián todas las mañanas? Una pastilla pequeña, blanca, sin sabor, que llevaba tomando 2 años, que suprimía la agresividad del alfa, y que como efecto secundario, también suavizaba la percepción olfativa. El olfato de Pac, el que distingue alfas de omegas con precisión. Adrián lo tenía a un 20%. Así que cuando el edificio le dijo que su roommate era Omega, simplemente lo creyó. ¿Saben qué pasó cuando olvidó la pastilla? 3 días de deadline. Poco sueño. Estrés acumulado. Olvidó la pastilla el martes por la mañana. Y a las 2 del miércoles, el olfato volvió al 100%. Y Tadeo estaba en la cocina. Y lo demás ya lo saben. Capítulo 4. La mañana después. ¿Saben qué pasó la mañana del miércoles? Que ninguno salió de su cuarto. Antes de las 11, que era récord. Tadeo normalmente salía a las 7. Adrián a las 9. 11 de la mañana. Los dos en sus cuartos. El departamento en silencio. Con el imán del refrigerador todavía en el suelo. ¿Saben qué hizo Adrián a las 11:15? Abrió la puerta de su cuarto. Fue a la cocina. Recogió el imán. Lo puso de vuelta en el refrigerador. Y pegó un post-it en la puerta de Tadeo. 3 palabras. Lo siento. Y volvió a su cuarto. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Tadeo mirando ese post-it? Bastante. ¿Saben cuánto duró cada uno en el departamento ese miércoles? Adrián. Todo el día en su cuarto. Tadeo. Todo el día en su cuarto. Lo que nunca pasaba. Normalmente el departamento tenía movimiento. La silla de Adrián girando. El tecleo de Tadeo sobre el plano. El microondas. La música. Ese miércoles. Nada. Solo el silencio de 2 personas que están ahí, y que no saben cómo hacer que estar ahí sea normal otra vez. ¿Saben qué hizo el refrigerador ese día? Nada. Pero el imán que Adrián había devuelto a su lugar, seguía ahí, en exactamente el mismo lugar de siempre, como si nada hubiera caído,
como si nada hubiera cambiado. Eso también era información. Más del necesario para leer 3 palabras. Porque Tadeo Ríos nota los espacios. Es arquitectura. Todo tiene peso. Todo tiene proporción. Y ese post-it en la puerta era pequeño. Muy pequeño. Pero pesaba mucho. No por lo que decía, sino por lo que no decía. No decía, te explico. No decía, hablamos. No decía, no volverá a pasar. Solo, lo siento. Como alguien que sabe que el error fue serio, y que 3 palabras eran todo lo que podía decir. Sin que sonara excusa, Tadeo tomó el post-it, lo dobló, lo guardó en el cajón de su escritorio, y fue a ducharse, con la certeza de que hoy era el día, de ir por fin a la oficina del edificio. ¿Saben qué pasó al mediodía? Que Adrián pegó otro post-it en la puerta de la cocina. Hice sopa si quieres. Tadeo lo leyó. Se sirvió sopa. Y no dijo nada. Pero la sopa estaba. Y eso también era un lenguaje. Capítulo 5. El mediodía. ¿Saben cuándo está abierta la oficina del edificio? Martes y jueves. De 10 a 2. Era miércoles. Tadeo se paró frente a la puerta cerrada de la oficina. Leyó el horario. Suspiró. Se fue al mercado Hidalgo. Compró eloaches. Caminó por el barrio romántico. Con las piedras rosadas. Con el frío de diciembre. Que no es el del norte pero tampoco es tibio. Con todo el tiempo del mundo. Para pensar en lo que iba a decirle a Adrián. ¿Saben qué decidió Tadeo ese mediodía? Muchas cosas. Mientras caminaba por el barrio romántico, con el elote en la mano. Con el frío específico de San Luis Potosí en diciembre. Que es frío de ciudad colonial. Que es diferente al de la sierra y al de la costa. Es un frío que se mete por las piedras rosas. Que tiene siglos acumulados. Que hace que todo se sienta más lento y más pensado. Tadeo caminó 20 minutos. Pensando. Lo que llevaba 6 meses posponiendo era corregir un papel. Lo que llevaba 4 meses evitando era una conversación. Son cosas distintas. El papel era burocracia. La conversación era otra cosa. ¿Por qué había evitado la conversación? Ya lo sabía la respuesta. Solo necesitaba decírsela en voz alta. Aunque fuera a sí mismo. Caminando solo por el barrio romántico. Con el elote. Con el frío de San Luis Potosí. La respuesta era simple. Porque Adrián era buena persona. Y no quería arruinarlo. Y eso era todo. Que el jueves iba a llegar tarde a su primera clase. Para poder ir a la oficina del edificio. 6 meses de error. Ya era suficiente. Volvió al departamento a la 1. Adrián seguía en su cuarto. Tadeo dejó elotes en la cocina. Pegó un post-it en la puerta de Adrián. ¡Hay elotes! 25 minutos después, escuchó la puerta de Adrián abrirse. El sonido de la cocina. El microondas. Y luego un golpe suave en su puerta. «Hay 2», dijo Adrián desde afuera. «El otro es tuyo». «Gracias». «De nada». Silencio. ¿Saben qué fue lo más importante de ese intercambio? Que fue normal. Como cualquier tarde de los últimos 4 meses. Como si la noche anterior no hubiera pasado. Excepto que sí había pasado. Y los dos lo sabían. Y ninguno sabía todavía cómo hablar de eso. Capítulo 6. Adrián no está. ¿Saben qué pasó las siguientes 18 horas? Que Adrián no salió de su cuarto. Tadeo lo sabía porque Adrián trabaja en casa. Normalmente escucha los sonidos del trabajo de Adrián. El teclado. La silla girando. La alarma de recordatorio a las 6 que Adrián siempre ignora. Esa noche. Nada. Solo silencio desde el cuarto de Adrián. A las 9 de la noche Tadeo fue a tocar. No muy fuerte. Lo suficiente. ¿Comiste algo? Pausa larga desde adentro. Sí. ¿Cuándo? Pausa más larga. No lo recuerdo exactamente. Tadeo apoyó la espalda en la pared del pasillo. Hay sopa de ayer. No tienes que. No lo hago por tener que hacerlo. Interrumpió Tadeo. Lo hago porque hay sopa de ayer y ya está hecha. Silencio. ¿Puedo abrir? Preguntó Tadeo. Otra pausa. Sí. Adrián estaba en el escritorio, con el monitor apagado, con las manos en las rodillas, con esa postura de alguien que lleva horas sin moverse. Tadeo no encendió la luz. Dejó la puerta entreabierta para que entrara la luz del pasillo. Fue a la cocina. Calentó la sopa. La trajo. La puso en el escritorio. Y se sentó en la orilla de la cama. Sin decir nada. Adrián miró la sopa. ¿Cuándo fue que lo supiste? ¿Lo del registro? Sí.
2 semanas después de mudarme. ¿Y nunca dijiste nada? Intenté ir a la oficina. Estaba cerrada. ¿Cuántas veces? 2. Estaba cerrada las 2. ¿Y después? Pausa. Después llegaste tú, dijo Tadeo. Y eras buen roommate. Y lo dejé así. Adrián miró la sopa. ¿Cuánto tiempo sabías que yo creía lo del registro? Desde el primer día. Adrián no dijo nada. ¿Saben cuánto duró ese silencio? El tiempo que tarda una sopa en enfriarse 1 grado. La sopa está bien, dijo Tadeo. Adrián comió. Tadeo se quedó sentado. No hablaron más esa noche. Pero Adrián comió. Y a veces eso es suficiente para empezar. ¿Saben qué hizo Tadeo después? No se fue de inmediato. Se quedó sentado en la orilla de la cama de Adrián. 5 minutos más, en silencio, mientras Adrián comía, y al final Adrián dijo, ¿por qué te quedaste? Porque estaba solo. Puedo estar solo. Lo sé. Entonces, Tadeo lo pensó. Porque eso no significa que tengas que estarlo. Adrián lo miró. Tadeo se levantó. Buenas noches. Buenas noches. Y salió, dejando la puerta entreabierta, para que siguiera entrando la luz del pasillo. Capítulo 7. La confrontación. ¿Saben cuándo tuvieron la conversación de verdad? Al día siguiente, jueves. Tadeo llegó tarde a su primera clase. Fue a la oficina del edificio. Esperó 15 minutos. Explicó el error. La señorita verificó. Confirmó. Lo corrigió. Le dio nueva copia. Tadeo Ríos. Tipo. Alfa. Disexilo. 6 meses y omega. Corregido en 10 minutos. ¿Saben qué dijo la señorita? Cuando le preguntó por qué había tardado tanto, Tadeo miró el papel nuevo. Tenía un roommate muy bueno. La señorita no entendió. Tadeo tampoco explicó. Cuando llegó al departamento, Adrián estaba en la sala, con 2 tazas de café, como si supiera que era hoy, que era ahora. Tadeo se sentó en el sillón, Adrián en el de enfrente, las 2 tazas en la mesa, los dos mirándolas. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Adrián. Intenté arreglarlo. La oficina tenía el horario. 4 meses. Tadeo. Zen. Simar. Simar. Vi. Simar. 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 3. ¿Eso importa? Importa que no te mentí. Solo no corregí el error. ¿Cuál es la diferencia? Que la mentira la inventas. El error lo heredas. Adrián tomó su taza. ¿Sabías que yo creía que eras omega? Sí. ¿Y te pareció bien? Pausa. Me pareció cómodo. Adrián lo miró. Cómodo. Eres el mejor roommate que he tenido. Pausa. Y no quería arriesgarlo con la aclaración. Silencio. ¿Y si yo hubiera hecho algo que no quisieras?, preguntó Adrián. No lo hiciste. ¿Cómo sabes que no te incomodé? Porque no me incomodaste. Firme. Lo que hiciste no me incomodó. ¿El café de los martes? No. ¿La música de noche? No. ¿Las bolsas del mercado? No. Pausa. ¿Y lo de anoche? Silencio. Eso fue diferente, dijo Tadeo. Sí, porque anoche no sabías lo que estabas haciendo. No, completamente. Pero lo que hacías de día, Tadeo lo miró. Lo que hacías de día lo hacías tú. No el registro. Adrián lo miró. ¿Cómo sabes eso? Porque te he visto. Pausa. 4 meses de verte. Dieto nundes. Pausa. ¿Dejas café para los repartidores del edificio también? Adrián parpadeó. ¿Qué? El martes de noviembre. El repartidor llegó a las 7. ¿Le diste café? Yo. Sí. Hacía frío. El repartidor no está en ningún registro del edificio. Pausa. Eso lo haces porque eres tú. Silencio largo. Entonces el problema, dijo Adrián. Al fin, no fue lo que hice. No, fue lo que asumí. Sí. ¿Y la diferencia? Tadeo lo miró. ¿Qué lo que hiciste? No quiero que lo dejes de hacer. Capítulo 8. Lo de las medicinas. ¿Saben por qué Adrián nunca detectó que Tadeo era alfa? No fue descuido. No fue que Tadeo fuera difícil de leer. Fue química. Adrián explicó las pastillas esa misma tarde, sin que Tadeo las pidiera. Solo las explicó, porque pensó que Tadeo merecía saber. Hace 2 años tuve un episodio.
Voz tranquila, practicada, un argumento con alguien, un amigo. Mi alfa agresivo se activó antes de que yo pudiera controlarlo. ¿Lo lastimaste? Un poco. No fue grave, pero pudo haber sido peor. Pausa. Al día siguiente fui a un médico. ¿Seguiste en tratamiento? 2 años. Las pastillas reducen la agresividad del alfa. Pausa. El efecto secundario es que el olfato de Pac se vuelve impreciso. Al 20%. ¿Por eso no detectaste? Por eso. Adrián lo miró. No es excusa. Debí haber verificado. ¿Cómo? Preguntándote directamente. ¿Y por qué no preguntaste? Porque el registro decía lo que decía. Y yo confié en el papel. Tadeo procesó eso. ¿Y anoche? ¿Qué pasó exactamente? Olvidé la pastilla del martes. Pausa. Con el deadline, no dormí bien. Se acumuló. Y anoche, el olfato volvió al 100%. ¿Pasa seguido? ¿Olvidar la pastilla? Nunca en 4 años. Pausa. Hasta esta semana. ¿Seguirás tomándolas? Sí. ¿Por cuánto tiempo más? Adrián lo pensó. No sé. El médico dice que es decisión mía. Pausa. Que cuando sienta que puedo manejarlo sin ellas, lo hablamos. ¿Y sientes que puedes? Honestamente. Pausa. Todavía no. Tadeo asintió. No dijo, está bien, de forma condescendiente. No dijo, te entiendo, de forma genérica. Solo asintió. Con ese gesto de alguien que escuchó. De verdad. ¿Saben qué fue lo más importante de esa conversación? Que Adrián no la tuvo para justificarse. La tuvo porque Tadeo merecía saber. Y porque Adrián Montiel, en el fondo, era exactamente la persona que Tadeo había observado 4 meses. Con o sin registro. Con o sin pastilla. Esa persona. ¿Saben qué dijo Tadeo después de todo eso? Nada por un momento. Y luego, ¿el médico sabe que olvidaste la pastilla esta semana? Le mandó reporte mensual. ¿Le vas a decir lo que pasó? Sí. ¿Todo? Todo. Tadeo asintió. Bien. ¿Por qué bien? Porque eso también dice algo de quién eres. Adrián lo miró. ¿Qué dice? Que no escondes los errores. Pausa. Los reportas. Silencio. Eso es diferente a cómo funciona la mayoría de la gente. ¿En qué sentido? En que la mayoría esconde. Tadeo tomó su café. Tú corriges. Capítulo 9. Lo que sí era real. ¿Saben qué hicieron esa noche? El inventario. Sin planearlo. Solo fue pasando. Tadeo preguntó algo pequeño. Adrián respondió. Y de ahí empezaron a irse hacia atrás. 4 meses de convivencia. Revisando qué era qué. El café de los martes, dijo Tadeo. Empezó porque te vi salir corriendo. Pausa. Y pensé, eso no es forma de empezar el día. Malina, 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 Malina. ¿Habrías hecho lo mismo si yo fuera Alfa? Adrián lo pensó. Sí. Sin dudar. El café no depende de lo que seas. ¿Y la música? Trabajo con música. Ya la tenía puesta. Pero cambias el tipo cuando yo trabajo. Lo notaste. Noto los espacios, dijo Tadeo. Es lo que hago. Adrián casi sonrió. La instrumental es menos distrayente. Para los dos. ¿Y las bolsas del mercado? Las bolsas pesan. Las aguanto. Lo sé. Pero yo estoy ahí. ¿Para qué cargarte si estoy yo? Tadeo lo miró. ¿Eso le haces a todos? ¿A quién más le haría? No sé. Amigos. Adrián lo pensó. Sí. Pausa. Aunque la mayoría no me dejan. ¿Por qué no? Porque les parece raro. Pausa. Que un alfa cargue bolsas. ¿Y eso qué tiene de raro? Para ellos mucho. Voz plana. Para mí nada. Tadeo lo miró. Esa respuesta específica, era la que necesitaba escuchar. Porque confirmaba lo que 4 meses de observación le habían dicho. Que Adrián Montiel era así. Sin el registro. Sin el sistema. Sin la categoría. ¿Saben cómo se llama eso? Cuando alguien es consistente. Cuando no cambia dependiendo de a quién piensa que estás viendo. Cuando el café de los martes es el mismo café. Sin importar el papel que diga el edificio. Solo era así. ¿Saben qué le preguntó Tadeo al final del inventario? ¿Qué eres tú? Sin las pastillas. Adrián tardó. Más ruidoso.
Pausa. Más territorial. Pausa. Más difícil de convivir. Más difícil que ahora. Sí. O diferente. Diferente, dijo al fin. No sé si más difícil. Tadeo asintió. ¿Y con las pastillas? Sigo siendo yo. Pausa. Solo. Más despacio. Eso te molesta. A veces. ¿Cuándo? Cuando alguien asume que la pastilla me hizo diferente. Pausa. Como si el que soy ahora no fuera real. Tadeo lo miró. El que eres ahora dejó café los martes por 4 meses. Adrián no dijo nada. Eso es bastante real. Capítulo 10. La primera vez sin el error. ¿Saben cuándo salieron juntos por primera vez sabiendo la verdad? El sábado. 2 días después de la confrontación, sin planearlo exactamente. Tadeo estaba por la puerta cuando Adrián salió de su cuarto. ¿A dónde vas? A la Alameda. ¿Puedo ir? Tadeo lo pensó. Son 3 cuadras. Lo sé. ¿Necesitas aire? Necesito salir del departamento. Pausa. Llevo 2 días sin salir. Tadeo consideró. Eso. Está bien. La Alameda de San Luis Potosí en diciembre. Los árboles sin hojas. El frío seco. Los puestos de churros junto a la entrada. La gente que camina sin prisa. ¿Saben cómo caminaron los dos? Raro. Al principio, con esa incomodidad de cuando ya sabes algo que antes no sabías. Y no sabes si las cosas son iguales, o diferentes, o mejores, o peores. Adrián caminaba con las manos en los bolsillos. Tadeo con los suyos. Sin hablar. Sin la naturalidad de los últimos 4 meses. Hasta que Tadeo se detuvo frente a los churros. ¿Quieres? No traigo efectivo. Yo invito. No tienes que. Son churros, dijo Tadeo. No es un préstamo bancario. Adrián lo miró. Y algo en esa frase específica deshizo un poco la tensión. Está bien. Compraron churros. Caminaron. Y a la segunda vuelta de la Alameda, empezaron a hablar. No de lo que había pasado. Del proyecto de Tadeo. Del videojuego en el que Adrián llevaba meses trabajando. De los churros que eran mejores aquí que en el mercado Hidalgo. De si el frío de San Luis Potosí tenía lógica. O simplemente era capricho. Y a la tercera vuelta, ya caminaban normal. ¿Saben cuándo exactamente volvió la normalidad? Cuando Tadeo señaló un edificio en la calle lateral. Ese es Porfiriano, dijo. Adrián lo miró. ¿Cómo lo sabes? Por las proporciones de las ventanas. ¿Solo por las ventanas? Y por el uso del hierro forjado. Pausa. Y porque llevo 6 semanas haciendo investigación sobre arquitectura porfiriana para el proyecto final. Adrián miró el edificio. ¿Y está en buen estado? Relativamente. Pausa. La fachada tiene microfracturas. ¿Las ves? Las calculo. Adrián lo miró. ¿Calculas las fracturas de los edificios? Es lo que hago. ¿Siempre? Cuando paso por alguno interesante. Adrián miró el edificio de nuevo. Luego a Tadeo. ¿Y el nuestro? ¿El departamento? El edificio tiene 70 años. Pausa. Está bien mantenido. Pausa. Las ventanas del tercer piso necesitan revisión. ¿Las nuestras? Las de enfrente. Adrián casi sonrió. ¿Las reportaste? Todavía no. ¿Por qué no? Porque el horario de la oficina es martes y jueves de 10 a 2, terminó Adrián. Los dos se miraron. Ya caminaba normal. Con esa naturalidad que tarda en volver. Pero que vuelve. Porque hay cosas que no desaparecen por una conversación difícil. Solo se reorganizan. Capítulo 11. Dos alfas en un departamento. ¿Saben qué pasó la primera semana después del error? Que Tadeo y Adrián intentaron algo. Lo que la gente dice que pasa. Cuando 2 alfas viven en el mismo espacio. Posicionarse. Establecer territorio. Señalar límites. Como se supone que funciona. Duró exactamente un día. El lunes siguiente. Tadeo llegó a la cocina. A las 7 de la mañana. Y encontró a Adrián ahí. Los dos se miraron. Como si esperaran que el otro se diera el espacio primero. 10 segundos. 20. ¿Quieres el café primero? Preguntó Adrián. Yo me lo hago. Ya está hecho. ¿Desde cuándo? Desde hace 10 minutos. Tadeo miró la cafetera. Luego a Adrián. ¿Sigues haciéndolo? Está hecho. Es un desperdicio no tomarlo. Tadeo tomó la taza. Punto para Adrián. Esa tarde, Tadeo llegó del mercado con bolsas. Adrián estaba en la sala. Las traigo yo, indicó Adrián.
Las traigo yo, respondió Tadeo. Ya estoy de pie. Yo también estoy de pie. Pausa. Los dos con las manos en las bolsas. Un imán del refrigerador cayó. Los dos lo miraron. Esto es ridículo, dijo Tadeo. Sí, confirmó Adrián. Yo las traigo. Tú cierra la puerta. Está bien. El intento de posicionamiento alfa duró exactamente un día. Porque era agotador. Y porque ninguno de los dos tenía tiempo ni energía para eso. Tadeo tenía proyecto. Adrián tenía deadline. Y el departamento seguía siendo el mismo departamento, con las mismas reglas que habían construido en 4 meses. Sin registro. Sin categoría. Solo 2 personas que habían aprendido a vivir juntas. Y que no iban a tirar eso por un malentendido del sistema. ¿Saben cuándo fue el primer momento claramente distinto? Una semana después. Tadeo trabajando tarde. Adrián en su cuarto. Y la música, que siguió siendo instrumental, que siguió siendo la misma, excepto que a las 11:30, Adrián tocó la puerta. ¿Quieres más café? Tadeo levantó la vista del plano. Sí. ¿Leche? No. 2 cucharadas? 2, confirmó Tadeo. No 3. No 1. Adrián fue a hacer el café. Exactamente como le habían dicho. Volvió con 2 tazas. Se sentó en el otro sillón. Con su laptop. A trabajar también. En silencio. Pero presente. ¿Saben qué fue eso? No fue un gesto de Alfa cuidando a Omega. Fue un gesto de alguien que quería estar. En ese espacio. Con esa persona. Sin el error. Sin el registro. Solo así. Epílogo. San Luis Potosí. ¿Saben cómo termina esto? 6 meses después. Renovación de contrato del departamento. La señorita de la oficina llamó. ¿Renuevan ambos? Sí, respondió Tadeo. ¿Quieren cuartos separados? Hay disponibilidad en el piso de arriba. Tadeo tapó el teléfono. Adrián. Adrián levantó la vista de la pantalla. ¿Cuarto separado en el piso de arriba? Adrián lo miró. ¿Para qué? Eso digo yo. No dijo Adrián. No confirmó Tadeo. Destapó el teléfono. No, gracias. ¿Actualizo el registro? Preguntó la señorita. Ahora que tenemos los 2 tipos correctos. ¿Cuáles son los 2 correctos? Tadeo Ríos. Alfa. Adrián Montiel. Alfa. Sí, dijo Tadeo. Déjelos así. 2 alfas en el mismo departamento. La señorita lo decía como pregunta y como comentario. ¿Hay algún problema? No, señor. Solo. Es inusual. Somos inusuales, respondió Tadeo. Y colgó. ¿Saben qué pasó esa noche? Nada especial. Tadeo hizo la cena. Adrián puso la mesa. Los 2 comieron. Adrián lavó los platos porque Tadeo había cocinado. Esa era la regla. No escrita. Solo sabida. A las 9, Adrián fue a su cuarto. A las 11, salió. Fue a la cocina. Hizo café. Tocó la puerta de Tadeo. ¿Quieres? Sí. ¿Leche? No. 2 cucharadas? 2. No 3. No 1. Adrián casi sonrió. Fue a hacer el café. Con las medidas exactas. Como siempre. ¿Saben cuándo se lo dijo Tadeo? No esa noche. Otra noche. Parecida. Con el frío de San Luis Potosí afuera. Con el café correcto en la mano. Solo le dijo. El registro ya está corregido. Lo sé. Dice Alfa. Lo sé. Adrián lo miró. ¿Y qué? Nada, dijo Tadeo. Solo quería que lo supieras. Ya lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde la noche del refrigerador. Tadeo tomó su café. ¿Y después? Después, dijo Adrián. Solo eras un roommate que hacía muy bien el café. Pausa. Y que notaba cuando la música era muy alta. Pausa. Y que nunca pedía nada. Pausa. Y que era el mejor compañero de departamento que había tenido. Tadeo no dijo nada por un momento. El frío de San Luis Potosí. Las piedras rosas en las calles. La Alameda a 3 cuadras. El registro decía, Omega 6 meses, dijo Tadeo al fin. Lo sé. Hubiera cambiado algo. Adrián lo pensó, con esa honestidad que ya era parte de cómo hablaban. No dijo. El café de los martes. Seguiría siendo el café de los martes. Tadeo asintió. ¿Y lo de anoche? ¿De hace 6 meses? Lo de anoche, respondió, Adrián, no volverá a pasar. ¿Por las pastillas? Por eso. Y porque si alguna vez pasa algo, pausa. Punto va a ser porque los 2 queremos que pase. Tadeo lo miró. Largo.
Eso es lo más sensato que has dicho en 6 meses. He dicho cosas sensatas antes. Nombre una. ¿Quieres café? Tadeo casi sonrió. Ya sí, eso cuenta. Tenía un roommate alfa, que creyó que yo era omega, por un error de sistema que yo no corregí. Por 6 meses. ¿Me arrepiento? De lo de aquella noche. Sí, no debió pasar así, pero de los martes, de la música de noche, de los churros en la Alameda, de los platos lavados y el café correcto, de esa persona específica en ese departamento específico. No, no me arrepiento de nada. El sistema se equivocó, pero a veces los errores del sistema te mandan exactamente a donde tenías que estar.